Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es José y estoy aquí ante todo para daros las gracias por haberos apuntado a este seminario sobre proteínas y anticuerpos con fines terapéuticos, más bien sobre técnicas y metodologías de apoyo a investigación, desarrollo y producción. Hoy tenemos con nosotros a David Moreno, que es un especialista de producto en Paralab Bio y que nos va a hablar de este tema. David, buenos días, puedes empezar. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias también por vuestra presencia en este primer webinar de la División Bio de Paralab en España. Como ya se ha mencionado, el título es Proteínas y anticuerpos con fines terapéuticos. Este va a ser un primer webinar y siendo un tema tan amplio como este, lo que pretendemos es hacer una presentación de manera general presentando algunas de las técnicas o metodologías implicadas en algunos de los pasos de todo el proceso de desarrollo, optimización y producción de una proteína o un anticuerpo. En futuros webinars, futuros eventos, intentaremos profundizar más en detalle en cada una de estas u otras técnicas relevantes en el área de la biociencia en general. Por empezar por algo básico y de forma muy rápida, pues un anticuerpo es una proteína producida por nuestro sistema inmune en respuesta a alguna sustancia o antígenos que van a ser reconocidas como extrañas a nuestro organismo. Estos antígenos pueden ser microorganismos, virus, pequeñas moléculas, toxinas, etcétera. Son producidas principalmente por las células plasmáticas, por las células B. Y si hablamos un poco del reconocimiento, el reconocimiento del antígeno se produce por la unión a la superficie de las células B, que en un proceso de maduración y generación de múltiples clones de la misma célula van a terminar con una producción masiva de anticuerpos en el torrente sanguíneo. Estructuralmente, aunque hay diferentes tipos de anticuerpos, la estructura básica es una estructura muy flexible en forma de Y, donde hay dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras unidas por un puente disulfuro. Cada uno de ellos va a tener también unos dominios constantes y unos dominios variables. Los dominios variables pues, son relevantes con respecto a la interacción con el antígeno, ya que son estos dominios los que los van a conferir la especificidad entre cada anticuerpo y cada antígeno. Es importante tener en cuenta que cada célula B individual o cada clon solo va a reconocer un antígeno y más que eso, va a reconocer una pequeña porción del antígeno, que sería el epítopo. Aquí es donde podemos introducir lo que sería la definición de anticuerpo monoclonal y anticuerpo policlonal. Los anticuerpos policlonales se originan a partir de una serie de células diferentes o líneas celulares que reconocen la misma diana o el mismo antígeno, pero en sitios diferentes de su superficie, diferentes epítopos. Sin embargo, los anticuerpos monoclonales son el resultado de un único clon en el que los receptores del antígeno son todos iguales y los anticuerpos producidos van a reconocer exactamente el mismo epítopo dentro del mismo antígeno. Si se comparan los dos tipos de anticuerpos, evidentemente que cada uno de ellos presenta ventajas y desventajas que pueden ser más o menos relevantes en función de la aplicación prevista. En el caso de los anticuerpos policlonales, son relativamente fáciles de producir y suelen tener una sensibilidad muy alta, debido en parte a que el reconocimiento y la unión de más de un epítopo que se va a producir en cada antígeno. Son una mezcla heterogénea de moléculas y por esta razón son menos sensibles a las pequeñas variaciones estructurales del epítopo diana. Por otro lado, bueno, tiene algunas desventajas, evidentemente, los anticuerpos policlonales, que se pueden traducir directamente con las ventajas que presentan los anticuerpos monoclonales. Como ya hemos mencionado, la especificidad de los anticuerpos policlonales es bastante baja y por tanto el riesgo a que se den posibles reacciones cruzadas es relativamente alto en este tipo de anticuerpos. Al mismo tiempo, como se producen obligatoriamente en animales, pues su producción va a depender siempre del tamaño y la vida del animal.
Como consecuencia, también la reproducibilidad de la producción suele ser muy baja y siempre va a haber gran variación entre lotes. Estas son, entre otras, las razones por las que normalmente el enfoque de la producción de anticuerpos con fines terapéuticos se centra principalmente en los anticuerpos monoclonales. Aunque este proceso tiene como desventaja que es un proceso de desarrollo y producción mucho más largo y costoso, pero mediante este enfoque nos permite obtener productos mucho más específicos, donde la probabilidad de reacciones cruzadas va a ser mínima y con un grado de pureza muy elevado y en cantidades y concentraciones muy altas. En estas gráficas, a modo de resumen, se puede ver la importancia del éxito de los anticuerpos monoclonales en la evolución del mercado durante varios años, desde 1975, donde se descubrió la tecnología de producción, donde se empezó a usar, hasta la estimación que se tiene en futuros años. Desde entonces y hasta la fecha se conocen en torno a unas 100 terapias con anticuerpos monoclonales, casi que hayan sido aprobadas por la FDA, y con un valor que va creciendo a un ritmo exponencial, con una provisión en 2015 de triplicar el valor que había en el 2015. Este crecimiento no solo se debe al gran potencial de este tipo de terapias, sino también a los descubrimientos e innovaciones realizadas en los últimos años en este área. Si entramos un poco más en lo que es el proceso y el flujo del workflow, el flujo de trabajo del desarrollo, vamos a tener un workflow típico como el que vemos en la imagen. Como dijimos inicialmente, también podría en la mayor de las etapas ser transversal a un proceso de desarrollo de proteínas terapéuticas que no sean anticuerpos. Todos los proyectos, todos los flujos de trabajo de desarrollo de anticuerpos monoclonal vienen a partir de la identificación de un target después de un realizado de un screen realizando una librería. Este target puede ser un receptor, puede ser una proteína, puede ser un gen, o sea, cualquier tipo, cualquier grupo que participe y que sea relevante de alguna manera en la vía metabólica de interés para una determinada patología o condición. Después de este punto de partida, pues se realizan pruebas para detectar, haciendo un screening, una librería, para detectar los mejores candidatos para un mismo objetivo, se optimizan y se caracterizan varios candidatos y aquí es donde vamos a presentar algunos casos y algunas técnicas relevantes. Además, también vamos a tratar otros aspectos como son el desarrollo de líneas celulares después de que el candidato haya sido clonado y diseñado en un sistema de producción eficiente en células animales. Y también hablaremos de algunas técnicas utilizadas tanto en formulación como en producción, sobre todo para el control de calidad de anticuerpos monoclonales. Aquí, dentro de todos estos procesos, vamos a hablar de técnicas de rendimiento alto para hacer un screening de high throughput, técnicas de metodología de cultivos celulares y algunas técnicas de caracterización biofísica de los mismos. A modo de introducción y hablando de las diferentes estrategias disponibles para generar nuestras bibliotecas de anticuerpos o fragmentos de estos anticuerpos, podemos diferenciar principalmente tres enfoques. La primera y la más clásica, pues sería mediante la generación de hibridomas a partir de ratones inmunizados con nuestros targets. Y alternativamente, estos ratones también pueden ser ratones transgénicos, que sería el caso de la estrategia, la C. Luego vamos a tener otro abordaje que sería la estrategia de Fake Display, que va a utilizar un bacteriófago como herramienta de trabajo. Las bibliotecas de fagos transformados van a generar un conjunto de fragmentos de nuestro analito y estos fragmentos se van a localizar en la superficie de la casilla del virus. Esta biblioteca de virus se va a incubar con nuestro objetivo y a continuación con una secuencia de lavados consecutivos con astringencia creciente vamos a inocular solo los fagos que tengan mayor afinidad. Por último tenemos un enfoque directo
en células B humanas, en el que básicamente vamos a aislar las células B por citometría de flujo, por sorteo, específicas para nuestro antígeno que haya sido previamente marcado. En estos momentos, pues dentro de todas estas técnicas, la más común y la más popular es la B, el Fake Display, ya que el enorme tamaño de la biblioteca nos van a permitir el desarrollo de anticuerpos contra cualquier antígeno, independientemente de su naturaleza. Y además también prescinde de los protocolos de inmunización animal y de generación de hibridomas y puede utilizarse para generar directamente anticuerpos humanos sin necesidad de humanización o quimeras. Independientemente del enfoque y el proceso de cribado, el proceso de cribado intensivo va a ser transversal y este cribado puede realizarse mediante varias técnicas, algunas complementarias, otras no, otras son ortogonales. Y en esta diapositiva vamos a hablar alguna de ellas de manera general. Por ejemplo, en la primera de ellas, la técnica lisa, es una técnica que se suele utilizar en una fase inicial del cribado para extraer cierta información sobre la afinidad de nuestros candidatos. Pero al ser una técnica de endpoint, de punto final, la información cinética que se extraemos es muy limitada. Además, también, aunque incluso trabajemos en ensayos de lisa automatizados, suelen ser técnicas muy laboriosas y donde se producen diferentes pasos de lavado que pueden conllevar a que haya una pérdida de rendimiento de la técnica en esta medida. Una alternativa a este cribado inicial puede ser la técnica HTRF. Hablaremos más en detalle más adelante. Tercer punto en el que podemos trabajar también en esta acción de cribado sería la citometría de flujo, que aquí sí nos permite trabajar con un rendimiento mucho mayor, pero en estas técnicas de flujo van a funcionar mejor o son más adecuadas para una detección de eventos celulares discretos y no tanto para afinidades y cinéticas. Además, es un proceso que es más caro y puede plantear problemas con respecto al procesamiento y rendimiento de algunos subconjuntos más raros de población. Por lo tanto, en este punto, decir que a lo mejor los abordajes o los enfoques más eficientes van a utilizar técnicas de alto rendimiento, sin etiquetas, label free, capaces de monitorizar las interacciones biomoleculares en tiempo real y extraer una información mucho más completa, incluso en términos de sensibilidad. Aquí podemos destacar las técnicas de SPR y las diferentes dos técnicas diferentes de interferometría, como es el BLI, la interferometría de biocapa, o GCI, que es el Grating Couple Interferometry. Por poner un ejemplo, aquí tenemos información para obtener información estructural y funcional que se puede realizar fácilmente. En este caso se trata de un ensayo de epitope binding mediante la técnica de interferometría de biocapa, BLI. Y el concepto de la técnica se basa en la incubación secuencial del anticuerpo de forma emparejada, o sea, diferentes candidatos con nuestro antígeno inmovilizados en una matriz. La unión de ambos nos va a demostrar que el reconocimiento es a través de diferentes epítopos y si hay un efecto de bloqueo muestra que funcionalmente ambos candidatos o reconocen al mismo epítopo o en el peor de los casos los epítopos están lo suficientemente cercanos para que haya un impedimento estereoquímico. De esta manera nos va a permitir agrupar a nuestros candidatos de manera funcional y evitar así seguir en el proceso con muchos posibles candidatos que podrían ser redundantes. Más tarde hablaremos más en detalle de lo que es la técnica BLI, pero ahora quería introducir una alternativa de cribado que, si bien no es tan completa como estas técnicas de label free, puede presentar algunas ventajas con respecto al método de LISA. Esta técnica sería el HTRF, sería una fluorescencia homogénea resuelta en el tiempo, que es básicamente una combinación de FRET con TRF.
El componente FREP lo tenemos con el uso de receptores y dadores de electricidad para poder avalar la proximidad de estos componentes en una mezcla. Y el componente de TRF lo que nos permite realizar la lectura de la fluorescencia con un retardo en relación al pulso de la excitación. Esto nos va a permitir que se elimine el ruido causado por la fluorescencia del medio u otros tipos de interferencias que no sean de nuestro par de dador receptor. Esto te hace que sea un ensayo de alta sensibilidad que comparado con el ISA y también mucho más sensible y más robusto. Además, al eliminar los pasos de lavado de un proceso de lisa, hace que el ensayo sea mucho más rápido. Si entramos en detalle un poco en cuáles serían los pasos, el workflow típico de un análisis de HTRF, el primer paso sería la selección y optimización de nuestras condiciones de trabajo, el aceptor y el dador del electrodo, la selección, optimización de los conjugados a utilizar, etc, etc. Este ensayo se puede realizar en formatos de placa de 96, de 384, incluso más, ya que por la sensibilidad que tiene nos va a permitir trabajar con volúmenes muy pequeños. Tras este primer paso, tras la inducción de la expresión y extracción del periplasma, nuestros clones, los únicos pasos necesarios serán la incubación con los reactivos de HTRF y que sería la mezcla con los antígenos y los clones y la lectura directa de la señal sin necesidad de lavados, como ya hemos mencionado. El único requisito que tenemos para realizar esta técnica es, además de los reactivos, poseer un lector de microplaca que sea compatible primero con fluorescencia y compatible con la técnica HTRF. Ahora sí, como ya había comentado, vamos a pasar un poco a hablar más en detalle de la técnica BLI de interferometría de biocapa y explicando un poco el concepto. Esto se basa en un concepto de interferencia constructiva y destructiva entre las ondas de radiación electromagnética, de manera que tenemos un extremo, en el extremo de un biosensor, tenemos una superficie de referencia, que es interna, y una superficie de contacto con la muestra, que será donde se van a movilizar las moléculas, los ligandos o los analitos. De esta manera, una parte de la luz se la atraviesa directamente en las dos superficies y se pierde, no tiene interferencia en la señal. Y el resto se va a reflejar en los dos puntos de reflexión, el de referencia y el de contacto. Es entonces cuando se va a crear un espectro de interferencia, similar al que vemos en la gráfica de la derecha, y a medida que las moléculas se adhieren a la superficie de contacto, este espectro de interferencia va a ir sufriendo un desplazamiento hacia la derecha. Es este desplazamiento el que se mide y este es el principio de la tecnología de interferometría de biocapa. El tamaño del desplazamiento de, este espectro es proporcional al grosor de la capa formada en la superficie del biosensor. Y si graficamos el desplazamiento de forma que enfrentemos los nomómetros en función del tiempo, tenemos un sensograma típico de BLI como el que vemos en la gráfica de abajo. Cabe destacar que este tipo de pruebas, y esto es una gran ventaja de BLI, la señal no sufre ninguna interferencia de otros elementos que estén en el medio o impurezas, por lo cual nos va a permitir trabajar en ensayos donde las muestras sean más escudos, más ensucias o que necesiten menos preparación, los medios de cultivo, sobrenadantes o lisados celulares. Pueden enumerar diferentes ventajas, en las que no voy a entrar en detalle ahora, pero podemos destacar que no trabaja con microfluídica, ya que son los sensores los que se mueven hacia la placa. Y además también de esta manera nos va a permitir la recuperación total de la muestra tras el experimento. Si entramos en detalle en algún ejemplo de este tipo de análisis,
Podemos ver aquí este caso en el que se hace un cribado de una biblioteca de posibles candidatos utilizando el método de cribado off-rate. Se trata de un ejemplo concreto de cribado durante directo, eh, en listados celulares de E. coli con expresión de fragmentos de FAB mm, de la biblioteca contra dos dianas diferentes, una la gráfica de la izquierda y otra de la derecha. El criterio de selección o de clasificación de los resultados se basa únicamente en la tasa de disociación, en el off rate, por lo cual es un criterio de clasificación que se utiliza, es decir, se utiliza a menudo en los métodos de phase display eh, y en las etapas de maduración por afinidad. Y es mucho más conveniente que la caracterización completa que implicaría procesos de purificación. Como la tasa de desactivación va a ser independiente de la concentración, que en este caso se desconoce, es el mejor enfoque que para estos tipos de cribados. Además, una velocidad de salida lenta es más relevante que una buena velocidad de entrada, ya que podría compensarse fácilmente con un aumento de la concentración. Este tipo de ensayos de cribado nos va a permitir la selección de clonex con propiedades de unión favorables antes de su posterior caracterización y desarrollo del ensayo. Y de esta manera pues demostramos que es un método que puede aplicarse también a los anticuerpos de alta afinidad obtenidos tras un proceso de maduración por afinidad. También quería hablar un poco en detalle sobre la otra técnica de interferometría, que es el Grating Coupled Interferometry, GCI, que consideramos que es una técnica muy prometedora, ya que combina las ventajas de BLI con con las ventajas de SPR y eliminando algunas de sus desventajas. Tienen básicamente las mismas estrategias de inmovilización, funciona también por interferometría, pero con una sensibilidad superior a la que se obtiene en SPR. En este caso, sí se trabaja con una chip de microfluídica, pero con un diseño en el que no vamos a tener problemas de clock, mm, de tapones, por lo cual nos permite trabajar con lisados y con muestras más crudas y menos purificadas. Además, también nos permite tener una velocidad de análisis extremadamente alta. Si entramos un poco más en detalle en un ejemplo para que veamos una aplicación de dicha técnica, podemos destacar que como punto fuerte la velocidad de análisis, que es muy alta, como ya he dicho, y el rendimiento o la autonomía que tiene dicha, dicha metodología. Esto se debe al enfoque que se ha adoptado en el análisis cinético y que se ilustra en los gráficos que vemos aquí a la izquierda. En un método convencional vemos como hay múltiples concentraciones crecientes de análisis y asociaciones y disociaciones totales. En este enfoque es posible obtener datos cinéticos bastante robustos en el tiempo y solo con un ciclo y con una concentración, o sea que por lo cual bastante eficiente. Y lo que se va a realizar son diferentes pulsos de inyecciones sucesivas y acumulaciones de análisis que permiten pequeños pases de disociación incompletos en cada uno de ellos. Y solo el último paso de disociación será completa. Después se va a realizar el ajuste solo con solo con la curva de disociación y se determinarán las constantes cinéticas de esta interacción. De esta manera, pues podemos ver lo siguiente, como vemos en la gráfica de la derecha, que en primer lugar, pues es una autonomía muy elevada del equipo, ya que una placa de 96 puntos nos va a permitir realizar pues 96 muestras, el screening de 96 muestras, en otros casos solo nos permite realizar 16 muestras diferentes. Y además también, como vemos en las dos gráficas de la derecha, el tiempo de análisis se reduce también drásticamente en torno a un 10%, ya que en un tiempo mucho menor
vamos a tener el mismo análisis y si miramos la tabla de abajo de la gráfica de la izquierda, vemos que además los parámetros cinéticos de este enfoque son concordantes con el método tradicional, por lo cual nos parece una técnica bastante prometedora. Si hacemos un paréntesis aquí en este momento, me gustaría hablar de la necesidad de automatización en el laboratorio. Caso de que el laboratorio, la empresa, se dedique exclusivamente a este tema. Aquí podemos hablar de diferentes técnicas o métodos para ayudarnos en ello, como son eh, automatización de líquidos, liquid handler, eh, microplate washers, lavadores de placas. Y si hablamos, por ejemplo, principalmente en el proceso de cribado, en un ejemplo de una biblioteca de Face Display, podemos llegar fácilmente a la necesidad de procesar miles de muestras, por lo cual será prácticamente obligatorio tener un instrumento que nos funcione como recolector de colonias o colony pickers. Los instrumentos más completos de esta gama no solo realizan el proceso de recogida, sino también van a participar en otras tareas igualmente laboriosas, como serían hacer réplicas de microplacas para el mantenimiento de clones, reorganización de la biblioteca, o sea, pasar de placas de 384 a placas de 96 o viceversa, hacer un cherry picking, que sería acoplar aquellos candidatos seleccionados de varias placas y ponerlos todos en una misma placa. Y en el último caso, hasta que seamos capaces de hacer el plaqueo de nuestros clones. Esto es un gran valor en esta etapa, en este proceso, lo que nos ahorra muchísimo tiempo y muchísimo trabajo manual del operador. A continuación, saltamos al proceso de desarrollo de la molécula y cribado de los candidatos para el desarrollo de la línea celular en la que elegimos el sistema de expresión más adecuado, ya sea hibridomas, células CHO u otras. Pero también tenemos que tener la capacidad de manejar y procesar cientos o miles de muestras y hacer el cribado de las mismas para conseguir dar con aquellos clones que se han transformado de forma estable o que tengan una tasa de crecimiento aceptable y que producen grandes cantidades de nuestro bioproducto. Esto se hace normalmente con recurso a sistemas de imágenes con software y algoritmos que nos permiten de forma automática monitorizar y obtener tasas de crecimiento, porcentajes de confluencia y el cribado por fluorescencia para la detección de los principales productores. Además, nos va a permitir también asegurarnos la monoclonalidad, que es un requisito de la FDA para la aceptación de productos de esta naturaleza. Y es el hecho de que el cultivo clon seleccionado debe ser efectivamente monoclonal, o sea que proviene de una única célula. Este requisito también se puede cumplir con estos sistemas de adquisición, ya que la resolución de la cámara y el software son compatibles con esta función y nos van a permitir seguir una célula desde el día cero y reportar una determinada colonia final a esa misma célula. Como estoy seguro de que muchos de vosotros sabéis, uno de los principales pérdidas de tiempo o sumideros de tiempo y trabajo es el proceso de poder demostrar la monoclonalidad a la FDA como parte de la presentación. Aunque la FDA realmente no proporciona ninguna orientación explícita sobre lo que constituye niveles aceptables de garantía de monoclonalidad y probabilidad, el consenso general es que una combinación de métodos probabilísticos matemáticos de aislamiento de células individuales junto con la garantía basada en imágenes normalmente de forma general suele ser suficiente. En este sentido, la solución que os presento en esta diapositiva es un recolector de colonias diseñado para el desarrollo de líneas celulares de mamíferos
Y es quizás una de las soluciones más completas en este ámbito, ya que dentro de un mismo sistema aúna varios procesos de desarrollo en una única plataforma. Básicamente lo que nos va a permitir es que en unos 14 días tener una línea celular de interés lista para pasar a la siguiente fase y incluye un avanzado sistema de imagen para hacer un seguimiento del cultivo inicial de los que se colocaron en el equipo. También nos va a permitir incubar las células, los cultivos durante todo el proceso, es decir, tiene un incubador de CO2 integrado. Nos va a permitir también realizar un screening de imágenes de forma de colorimétrica a través de fluorescencia con diferentes puntos de tiempo definidos. Y nos va a permitir también picar los mejores productores a nuevas placas. De esta forma nos va a asegurar la monoclonalidad del producto final con un seguimiento por imagen de todo el proceso. Entonces, una vez teniendo esto, podríamos entrar en la última fase, una última fase que abarcaría la formulación, el escalado y la producción de nuestros candidatos. Pero al ser un área igualmente extensa, de la que no tendremos tiempo de hablar hoy, solo quería dejarles algunos detalles como nota de algunas de dichas tecnologías que pueden ser eh, complementarias o no, y que incluyen, por ejemplo, el dicroísmo circular, que sería una técnica idónea para el análisis de la estructura, el análisis de la estabilidad y la optimización de la formulación. El estudio de viscosidad mediante viscosimetría. Esto nos va a permitir también la optimización de la formulación y hacer estudios de inyectabilidad. También tenemos otras soluciones que nos va a permitir trabajar en volúmenes bajos y de manera muy rápida en placas de diferentes tamaños de placas, estudios de estabilidad y formulación para estudiar el candidato más estable y el candidato que, que es, valga la redundancia, más estable en diferentes condiciones de pH, con diferentes concentraciones de sales, etcétera, etcétera. También quería hablar del caso de producción a grandes escalas, de producción industrial. También existen soluciones para el crecimiento de nuestras líneas celulares a través de bioreactores o biofermentadores. Donde evidentemente para cada tipo de anticuerpo terapéutico, para cada tipo de proteína, la solución será única y existiendo la posibilidad de customización de todo el proceso. Y ya por último, aunque no realmente el caso que queremos tratar hoy en nuestro webinar, pero a modo de anotación, una vez que hayamos elegido al mejor candidato, lo ideal es comprobar la eficacia de dicho tratamiento. Esto lo podemos hacer mediante varias técnicas y varios equipos. En el caso, por ejemplo, de querer monitorizar el tratamiento en modelos animales, en ratones, por ejemplo, existen diferentes tipos de sistemas de imagen en vivo para trabajar con bioluminiscencia y quimioluminiscencia. También tenemos la posibilidad de monitorizar, de hacer un tracking del comportamiento de las células a un tratamiento concreto para conocer si afecta a su crecimiento celular, a su división, a la morfología, la motilidad o afecta a la expresión de alguna proteína que tengamos marcada de manera fluorescente. Esto se puede hacer mediante unos citómetros cinéticos de manera en real time, en tiempo real. Y también tenemos la opción de hacer experimentos multiplex o a nivel de single cell para estudiar el secretoma, saber qué célula está, qué tipo de proteínas o qué tipo de citoquinas en el caso del sistema inmune están secretando, estudiar su metabolismo intracelular, estudiar la fosforilación intracelular, por ejemplo, en vías importantes en células cancerígenas.
Y esto, ya como he dicho, se puede realizar en células del sistema inmune o en células cancerígenas y compararlas con aquellas que son tratadas con un tipo de tratamiento y aquellas que no son tratadas. Esto se realizaría mediante equipos que nos permiten hacer proteómica funcional. Por último, volver a daros las gracias por vuestra atención. Simplemente comentar que para la Bio es una empresa que trabaja con aquellas empresas o aquellos laboratorios, desde escala, ya digo, de laboratorio hasta escala industrial, que trabajan con proteínas, con células, con material genético o cualquier biomolécula y en diferentes áreas de acción, como las que llama abajo, interatómica, imagen, separación, crecimiento celular o análisis estructural. Bueno, ya por último y para acabar, si tenéis bueno, volveros a dar las gracias por haber asistido al webinar de hoy. Si tenéis alguna pregunta, la podéis escribir en el panel derecho, que hay un lugar habilitado para ello. Y en la medida de lo posible lo intentaré responder en el día de hoy, en el tiempo que tengamos disponible. O si no es posible, pues serán respondidas a través de email. Voy a ir aquí comprobando de algunas. Me preguntan si cuando hablamos de las opciones personalizadas de escalado para grandes escalas, si somos fabricantes de este tipo de soluciones. Eh, para app funciona bueno, trabaja con diferentes proveedores de sistemas de estos sistemas de bioreactores. Si bien es verdad que dentro de nuestro equipo de trabajo tenemos diferentes tipos de ingenieros con la capacidad de, como ya he dicho, realizar soluciones de customización, ya que en cada tipo de producción, cada tipo de proteína o cada tipo de obtención de un anticuerpo terapéutico va a necesitar una solución customizada y para ello, ya digo, trabajamos con fabricantes que nos ofrecen diferentes escalas de trabajo y además dentro de nuestro equipo de ingenieros nos van a permitir hacer esa customización. Pregunta, ¿en qué consisten los sistemas de medida de viscosidad? Pues con los equipos que trabaja para la Bio, son de la marca RioSense, trabajan a través de un sensor o es un chip patentados, los V-Rock, que no es básicamente que son como unos canales con diferentes tamaños de poros, donde va a haber diferentes sensores a lo largo de dicho canal y donde se va a ejercer una fuerza de cizalla, un shear rate, que podemos controlar de manera automatizada o establecer uno concreto. Lo más interesante es que nos permite trabajar con muy bajo volumen. Podemos hablar de trabajar de las soluciones más avanzadas, incluso menos de 100 microlitros de muestra. Y además, también igualmente las soluciones más dentro de la gama, las soluciones más completas, nos va a permitir hacer diferentes rampas de share rate, diferentes rampas de cizalla y rampas de temperatura, lo cual para estudios de estabilidad y estudios de inyectabilidad, como ya he dicho, son soluciones bastante interesantes. Además, la gama más superior, que sería el equipo Ignition One Plus, trabaja con un rendimiento muy alto y de forma muy automatizada. Eh, ¿están los equipos preparados para trabajar bajo estándares de industria farma? En la mayoría de los casos sí, tengo que decir que están preparados para ello. Tienen la posibilidad de cualificación de instalación, cualificación de producto, cualificación de operador que podemos realizar. Además,
Para trabajar en GMP, por ejemplo, en condiciones de escalado, también habría posibilidad de trabajar con materiales bajo estándares de GMP. Ahí no, también habría posibilidad para ello. Y por último, que también es importante cuando se trabaja en industria farma, la posibilidad prácticamente en todos ellos de tener software con la certificación 21 CFR parte 11, donde podemos tener un registro de toda la operatividad de- de del proceso. Por lo cual sí habría, pues están la mayoría de ellos y dependiendo de la gama dentro de cada uno, pero la mayoría de ellos está preparado para trabajar bajo estándares de industria farma. Pregunta que qué tipo de chips ofrece la tecnología de GCI, de Grating Coupled Interferometry. Pues dentro de los chips tiene una gama completa de chips para diferentes soluciones, donde podemos encontrar soluciones para aminocoupling, también tenemos para estrictavidina, para aquellas proteínas o moléculas que estén biotiniladas. También existen chips con NTA para aquellas proteínas que tengan tag de histidina. Hay algunos también con grupos lipofílicos para capturar aquellas partículas lipídicas o ligandos hidrofóbicos. Tenemos evidentemente también para proteína A y proteína G, para la captura de inmunoglobulinas y entre otras. Además, existen dentro de estas que he nombrado, hay diferentes versiones para poder apurar más en nuestro caso de trabajo. No obstante, si necesitarais más información con respecto a eso, pues podríamos enviar o tener algún meeting para hablar más en profundidad sobre ello. Eh, ¿Qué tipo de equipo es necesario pues, para la técnica HTRF? Bueno, eso ya lo he comentado un poco en la presentación, pero por si no había quedado clara. Básicamente, equipos son lectores de microplacas que tengan capacidad de trabajar con fluorescencia y dentro de que tenga capacidad de trabajar con fluorescencia que sea compatible con este tipo de técnica, con HTRF. En nuestro caso, lo que os recomendamos y lo que solemos ofrecer son lectores de placas multimodo, lectores multiplaca que sean capaces de hacer lecturas no solo de fluorescencia, sino también de luminiscencia y de absorbancia, lo cual será interesante tener porque, bueno, dentro de todos los pasos que hemos comentado, aunque los equipos que hemos presentado es para hacerlo de forma más automatizada, podría ser interesante también tener este tipo de equipos para hacer este tipo de lectura. A ver, ¿alguna pregunta más? La capacidad y rendimiento de las soluciones de desarrollo de líneas celulares de mamíferos. Bueno, en este caso, por ejemplo, para el equipo de desarrollo de línea celular, trabaja con como dos racks de plates que tienen capacidad para 10 plates cada uno. Y para hacer una idea del rendimiento, el rendimiento que puede llegar a tener son de picado de unas 10.000 colonias o 10.000 clones por día aproximadamente. Pero ya digo que dentro de estos equipos hay multitud de customización, de accesorios, eh, para poder obtener un proceso mucho más automatizado y mucho más eficiente, que dependiendo de las necesidades, pues vamos a necesitar incorporar o no incorporar. Por lo cual eso es lo interesante para saber el rendimiento concreto y lo que necesitaríamos, la configuración concreta. Lo ideal sería saber la aplicación específica en cada caso. Pero para hacer una idea, una media puede picar unas 10.000 clones al día. Bueno, aquí veo otra pregunta que nos habla de la capacidad de escalado en asociación
con alguna de estas instalaciones GMP. Bueno, yo eso ya lo he comentado, que sí, bueno, tendríamos capacidad para trabajar en condiciones GMP en las soluciones que hemos presentado de escalado. Eso simplemente sería conocer cuál sería la aplicación concreta y poder ofrecer la mejor solución. Y bien, aquí por último, el precio de los equipos de picado de colonia. Como ya digo, depende mucho de la aplicación. Depende mucho de la aplicación porque tiene diversos accesorios. Tiene la opción de diferentes tipos de puntas, pues dependiendo del picado del tío de la colonia que vayamos a realizar. Tiene procesos de más automatizados donde se puede incluso incorporar brazos robóticos para una mayor throughput. Tiene diferentes versiones, o sea que dar un precio concreto sería difícil sin saber la aplicación. Pero estaría encantado de poder ampliar esa información si lo deseas después de este seminario. Pues de momento no veo ninguna pregunta más. Si hubiera alguna pregunta más tarde, si se volviera a ocurrir alguna pregunta, podéis contactar conmigo en el mail que veis en la pantalla. No obstante, en los próximos días el webinar será compartido en algunas de las plataformas, incluso se os mandará por mail directamente para que podáis volver a verlo y si surgen nuevas dudas, libremente podéis contactarme. Muchísimas gracias por vuestra presencia y un saludo. Buen día.